Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Como le había dicho la semana pasada que íbamos a tener invitados, ¿ya? Y la semana pasada le indiqué que hoy día íbamos a tener un tema apasionante. Hoy día tenemos dos invitados, ¿ya? Se los voy a presentar en forma inmediata, pero primero explicarle. La presentación de hoy día es una presentación especial. Van a entender la creación como nunca lo han entendido. Van a entender cómo la Biblia se alinea con la ciencia, cómo que la ciencia no puede decir algo distinto a la Biblia, porque la ciencia habla de lo observado y lo único que puede observar es la huella de Dios en la creación. Eso lo vamos a ver hoy día con un invitado muy especial que se los voy a ir presentando. Primero vamos a orar, ¿ya? Para dejar todo esto bajo el control de nuestro Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad de poder llegar a todos nuestros hermanos que nos están viendo y a aquellos que no nos están viendo, Señor, que sirva para que también puedan recibir palabras, Señor, y puedan ver que aún hay un Dios y es un Dios real. Te pedimos, Padre, que conduzca cada una de las palabras, a cada uno de nosotros, conduce nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros somos del Ministerio Evangelístico La Última Brecha, como había dicho anteriormente. Nuestro ministerio lo tenemos en la calle Sallén 111, 64, ¿ya? En ese lugar nuestro pastor es el pastor encargado de obra. Y paso a presentarle a nuestro pastor. Primero nuestro pastor Johnny, que está a mi lado izquierdo, pese que en la pantalla lo veo al revés, a mi lado izquierdo. Mi pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que el Señor les bendiga. Agradecido de parte de Dios de estar aquí en este día, junto al pastor Fernando Navia y a nuestro pastor Jorge, que nos reíamos porque nos conocimos en el camino, ¿ven? Y bueno, pertenecemos al Ministerio La Última Brecha, que está ubicado en La Pintana, en Sallén 111-64. Esto es entre Observatorio y San Francisco, ¿ven? Y agradecido de poder estar aquí y compartir la palabra del Señor, amén, junto a ustedes y aprender, pues, que eso es lo que Esa es la idea. es la idea, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, nuestro pastor Jorge va a venir en forma recurrente, como yo le decía, una persona que vamos a trabajar en conjunto en los programas posteriores, y le voy a presentar ahora. Mire, créeme que es cierto, le voy a presentar a una persona que para mí, lo conozco hace muchos años, un gran amigo, es de lujo, ¿ya? Es de lujo tenerlo en este lugar. Es una persona que tiene, no voy a decir altos conocimientos extremadamente altos y muy avanzados sobre la Biblia. Sobre todo, la relación que tiene que ver la Biblia con las evidencias físicas, las evidencias reales. Van a ver hoy día, de verdad, cosas que ustedes ni se imaginan. Así que se los presento, don Jorge Fleffel. Preséntese usted mismo, Jorge. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, pastor. Sí, la verdad es que decir que soy lo que tú has dicho, digamos, me queda muy grande. La verdad es que el Señor es el que está detrás de esto, y Él ha hecho una obra y uno solamente es un humilde instrumento tratando de colaborar. Soy Jorge Fleffel, de profesión soy ingeniero, y he sido ungido pastor también para colaborar en esta obra de la arqueología y las ciencias. Y obviamente el Señor ha dado luces maravillosas que son dignas de ser compartidas, y obviamente este es uno de los mejores medios para hacerlo. Te agradezco por la invitación. Amén. Bueno, como el tiempo de la televisión es corto, ya tenemos una hora y ya nos comimos casi 3 minutos, 4 minutos, vamos a entrar de lleno. Voy a hacer la introducción. Lo que vamos a ver hoy día es la creación desde el punto de vista bíblico, que ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a comparar con la ciencia. Vamos a ver qué dice la ciencia, y para eso vamos a ir conversando con nuestro pastor Jorge. Si tenemos alguna duda, vamos a tratar de interpretarlo a ustedes, vamos a consultar por medio de Jonathan, y yo mismo voy a hacer preguntas que creemos que a ustedes les puede interesar para que esto sea ameno y sea lo más claro posible. Vamos a ir primero con una imagen. Tenemos una serie de imágenes que vamos a ir mostrando y vamos a ir hablando, y usted va a ir viendo. Por favor, le pido, ponga atención a la imagen y véalas con detalle, porque va a encontrar en ellas unas informaciones que probablemente no haya visto, ¿ya? Esto no lo muestran en la televisión, ¿ya? No lo muestran en canales normales, y esta información no está disponible en todas partes, cuando sí debiera estar en todas las iglesias. Mire, vamos a partir con una imagen que tienen ahí a la vista de Anthony Flew. Es un ateo, el más famoso del mundo, terminó creyendo en Dios. Este hombre, siendo ateo, vio a Dios
No porque alguien le predicara, lo vio en la existencia. Y él dice, la existencia de leyes, simetría y regularidades, en la naturaleza revela una mente divina detrás de ellas. Esto es lo mismo que llevó a Albert Einstein y a otros padres de la física cuántica, entre otros, a postular el concepto de mente de Dios. Hoy día, si hay algo que está como un concepto en la física, es que hay una mente detrás, una inteligencia detrás de todo lo creado. O sea, ninguna persona que conozca de ciencia le va a decir que esto es azar. Hay evidencia real de que hay un ente que está detrás de todo lo creado. Bueno, nosotros le llamamos Dios, y adicionalmente vino a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo, y nosotros conocemos a este Dios por medio de Jesús, y obviamente al conocerlo tenemos revelación. Así que vamos ahora vamos a pasar con Jorge, ya que él va a ir explicando las láminas que vienen. Vamos a ir a la siguiente lámina, que ustedes van a tener ahí a disposición, donde dice, me parece que, si pueden cambiarme la lámina, por favor. Ahí está. El día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes de Ararat. Jorge. Sí, bueno, un texto especial que dice mucho. ¿Por qué? Porque la gente siempre piensa que el arca de Noé está en el monte Ararat. Pero la verdad es que no es en el monte Ararat, sino que para la Biblia no existe un monte Ararat, sino que era una región montañosa. Y se demuestra por otros textos bíblicos que he asociado, donde en realidad eso confunde a la gente pensando de que tiene que estar el arca en el monte Ararat, y la verdad es que no. Dice, y la Biblia lo especifica bien. Entonces, y incluso los montes de Ararat en plural, que significa obviamente que no está hablando de el monte Ararat como propiamente tal. Y justamente el hallazgo arqueológico más importante y en el cual estamos trabajando hoy día, de hecho se va a hacer la excavación, y van a participar 33 universidades turcas y como cerca de 100 arqueólogos y geólogos. Y estamos financiando el proyecto para que se ejecute y se pueda demostrar a ciencia exacta de que es el arca de Noé. Entonces, eso viene y créanme que va a ser algo maravilloso, que hoy día la élite atea está tratando de tapar, pero nosotros, gracias a Dios y las circunstancias que estamos viviendo, lo vamos a lograr mostrar esto al mundo. También hay muchos científicos que apoyan la creación. Por ejemplo, tú hablaste de Anthony Flew, y también tenemos, me acuerdo yo cuando entré a la Universidad de Chile, me encontré con la gran sorpresa que yo pensé que iba a tener, por ser creyente, pensé que iba a tener un gran antagonismo, y descubrí que los principales científicos que trabajaban en la universidad y profesores eran todos creyentes en el sentido de que esto no se puede haber hecho solo. Ellos explicaban con razones científicas de que aquí necesariamente hay un artesano. Uno de ellos, me acuerdo, José Toa, profesor y médico ingeniero, hacía el ramo de biofísica, y él me acuerdo que nos llevó al tema del código genético. Y él decía, es algo maravilloso, el código genético es un óptimo matemático, no puede ser mejorado. Cabe el máximo de información en un mínimo espacio, lo que indica de que aquí alguien lo hizo intencionalmente. Suponer que el código genético haya evolucionado es como a un edificio, de sacarle el fierro, de hormigón armado, digamos, sacarle el fierro y después ponérselo a la fuerza, uno destruye todo. Lo mismo pasaría en el código genético. Es el máximo de información en un mínimo espacio. El número de la base de este no es el número binario como tenemos nosotros, sino que es el número E. Es algo muy parecido al número E que lo logra gracias a la combinación de los 4 componentes que usa la genética. Y además los aminoácidos son los 20 aminoácidos esenciales que es el alfabeto. Con eso se consigue el máximo de información para la cantidad de información que se requiere de los seres vivos. Y eso decía, eso es algo matemáticamente perfecto. Él hizo los cálculos matemáticos y llegaba a la misma conclusión. Entonces yo le pedí sus papers y le dije, profesor, ¿me podría compartir sus papers sobre este tema? Sí, yo lo acompañé a su departamento, me acuerdo, se subió arriba de una silla, buscando en el ropero y me pregunta, Jorge, ¿por qué te interesa tanto este tema? Yo le dije, bueno, es que yo soy creyente, le dije yo, y para mí Dios es perfecto. Y si Él es perfecto, entonces las obras de Él tienen que también ser perfectas. Y le dije, y usted justamente acaba de demostrar eso en su laboratorio, que el código genético es perfecto y no puede haber evolución. Entonces él me dijo, oh, qué interesante tu punto de vista, Jorge, y nada más, pero yo sentí que él estaba trabajando para Dios sin ser un religioso, algo maravilloso. Como mucho. Exacto. Han trabajado para Dios, nos han hecho, nos han puesto la evidencia en nuestras manos personas que no creían en Dios. Increíble. Amén. ¿Ya? Vamos a la siguiente lámina, ahí vamos a ver los montes de Ararat. ¿Ya? Que si usted la ve, entre los montes de Ararat fue donde
donde se estableció, donde quedó el arca. Las dimensiones de largo 300 codos, Jorge. ¿Usted sabe más sobre eso? Sí, bueno, esa es una foto donde muestra las dimensiones reales del arca, porque muchos ocupan el codo hebreo, que fue posterior a Salomón. Cuando se divide los reinos, ahí el codo hebreo era de 45 centímetros, que es con el puño cerrado. Pero el codo que se ocupó en el escrito del Génesis es el codo egipcio, que es anterior a eso, y es el codo que ocupaba Israel antes de la separación de los reinos, que es con la mano extendida. Esos son más de 52 centímetros. Entonces, si uno toma esas dimensiones y las proyecta, llega a la conclusión de que esa tiene que ser el arca por las dimensiones que tiene. El arca que se encuentra en la región de Duro Pinar. Una consulta, sí, porque mucha gente dice, oye, pero es que ¿cómo van a caer toda la especie en el arca? Buena pregunta. ¿Ya? Claro que sí. Porque uno piensa, imagínese, 157 metros de largo, 26 metros de ancho y 16 metros de alto. ¿Ya? Claro que sí. Volumétricamente habría que calcularlo, pero estamos hablando de un buen volumen. Sí. Pero la pregunta es, estamos hablando de jirafas, elefantes, entonces... Sí, la verdad es que es porque no saben, no han hecho el ejercicio de hacer los cálculos. Yo hice el ejercicio, tengo una proyección, digamos, en una planilla Excel donde hice todo el ejercicio de estimar los volúmenes necesarios para guardar toda la especie. La verdad es que caben de sobra. Y no tan solo caben, sino que además sobra un 74% del espacio. Que es maravilloso, es que ¿para qué sobra tanto espacio? ¿Por qué? Porque necesariamente ellos tenían que llevar alimento para más de un año, ¿cierto? Porque además de haberse acabado las aguas después de un año, también tenían que seguir comiendo porque no había suficiente vegetación. Además, ellos llevaban 7 parejas de animales limpios que obviamente sirvieron de alimento para los animales que después terminaron siendo carnívoros, porque antes del diluvio, asumo yo, de que eran todos vegetarianos. Después del diluvio, Dios autoriza a comer carne, entre comillas, como lo conversábamos antes, y eso generó de que hubiera alimento suficiente para poder cubrir esto. Ahora, ¿por qué la gente antes del diluvio no creía tanto en Noé y en el arca? Porque para ellos, nosotros tendemos a pensar de que el primer barco, no es cierto. Los antediluvianos eran gente muy, muy capaces y muy inteligentes y vivían además muchos años. Estamos hablando de más de 900 años. Pero no nos anticipemos porque vamos a llegar a eso. Es que quiero citar algo, ¿Ya? que también ellos tenían arcas preparadas. Ah, perfecto. Una de esas arcas se encuentra en la Luna. Está ahí, hay una ruina arqueológica de un arca que tenían los antediluvianos, que es una nave gigantesca, y que cayó en la Luna, y tienen ahí embriones de especies que tenían ellos guardados. Pero Dios se encargó de sacarlos, pues vamos a ver cómo lo hizo. Ok. La verdad que para largo, ¿no? ¿Y cómo llega el arca a la luna? Esa es la pregunta. Es un arca, era una nave espacial que tenían los antediluvianos, tenían naves espaciales. Y no tan solo una, varias naves espaciales. ¿Entiendes? Pero eso lo vamos a ver después cuando sigamos la conversación. Claro. Bueno, de hecho yo vi él tiene una lámina, que yo también la tengo, no la vamos a mostrar hoy día, pero donde está el porcentaje de cada especie por el volumen que ocupa, y es impresionante que queda un 70 y tantos %. O sea, había espacio suficiente. Entonces, lo que dicen, ¿cómo van a caer los elefantes y las jirafas? Sí, crea que es verdad porque el volumen lo da. O sea, mire, la matemática... Además que no se puede necesariamente tenían que ir animales grandes. Uno puede llevar, en vez de llevar un dinosaurio, llevemos un huevo, por ejemplo, suficiente. Claro. Pero haciendo igual el uso normal de los animales, sobra un 75% del espacio. Y los insectos también. Los insectos son las más... del millón de especies que hay, ¿Claro? especies madres, digamos, el 75% son insectos. Obviamente los insectos estuvieron ahí, acuérdate que se demoró 120 años en edificar el arca, estaba plagada de insectos. Además, él tiene que haber llevado insectarios y cosas para preservar Claro. las especies de insectos. Y también Dios en su poder tiene que haberlos conservado de alguna manera. Hay muchos insectos que pueden sobrevivir en las aguas. Eso es bueno. Por ejemplo, mi hermano Jorge, o sea, mi hermano Jonathan. Si usted se fija, por ejemplo, lo normal es la gente que cree que este es un mito porque dice dónde van a caer todos los animales. ¿Ya? Y no tan solo dónde van a caer todos los animales, cuando uno dice van a caer dónde caen los animales y dónde va a haber tanto alimento para los animales. Y la verdad que matemáticamente las dimensiones cuadran. Entonces, ¿qué le parece? ¿Usted sabía eso o no? No, sería... Uno siempre escucha y por lo que lee, los metrajes de... Pero por lo que decía el pastor, pues uno igual siempre
cuando yo he leído y uno se mete a San Google, dice uno, Claro. y ve que un codo son 47, y acá el pastor dice que, o 42, 43. 45. Sí, y entonces usted dice que son 50 y algo. 52,3. Entonces, es harto lo que cambia el sistema de De medir medidas, las cosas, las mediciones. Claro, Claro. claro que sí. Hay Bueno, muchos lo- errores que se cometen producto de no explorar más allá en cuanto a la ciencia bíblica y tampoco a la arqueología. Entonces, si uno hace esos ejercicios, descubre verdades que son muy distintas a la popular. Es bueno lo que acaba de decir Jorge. ¿Ah? Él dijo la ciencia bíblica. Fíjese una cosa, que hay un concepto erróneo. Mucha gente dice que la ciencia es diabólica, perversa, Claro. y la verdad que no dice específicamente la ciencia. Habla de un tipo de ciencia. Exacto. Hay un tipo de ciencia que es perversa y es diabólica, ya es malévola. Pero la ciencia orientada a la Biblia no nos puede decir algo distinto. Exacto. Porque es como decir, ¿sabes qué? Si alguien construyó una casa y dejó en todos los lugares huellas para saber quién fue el que la construyó, usted está buscando las huellas, se va a encontrar al que la construyó. Y el Dios que nosotros conocemos es un Dios que deja huellas. ¿Por qué? Porque Él quiere que Amén. se sepa que Él fue el que lo hizo. Amén, así es. Sí, vamos a la siguiente lámina. Esta es de los montes de Ararat, ¿ya? Pero esto era de formación volcánica, estos montes. No, este es el monte Santa Elena, Ok. que se demuestra cómo puede cambiar el escenario de un día para otro, ¿cierto? Drásticamente. Aquí tenemos una cumbre que perdió 400 metros de altura en una explosión volcánica. ¿Ya? Entonces, así también hay montes que se han levantado, y el monte Ararat es de formación volcánica y reciente. Fue levantado después del diluvio. Entonces, por una erupción volcánica, además por movimientos tectónicos. ¿Ya? Cuando hay movimientos tectónicos, choques de las placas, ¿cierto? Hay levantamientos que se realizan y también hundimientos. Y eso es lo que ha sucedido, y por eso es que el escenario ha cambiado, y eso es lo que confunde a la gente. Consulta, como consulta nada más. ¿Será, por ejemplo, que estos choques tectónicos generaron las grandes cordilleras? Porque Exacto. de alguna forma da la idea, ¿ya?, de que estos se levantaron por algún gran golpe, algún gran movimiento, porque la lógica nos dice que tiene que haber habido antes algo mucho más plano que lo que la lógica, estoy hablando, no Exacto. estoy hablando de la Biblia, pese a que la Biblia sí lo dice. De hecho, la ciencia ha demostrado que antes había un solo continente, llamado Pangea, ¿cierto? Ya. Y que iba de norte a sur, grande. Yo he dicho que era para que todos, más o menos, los cristianos guardáramos el mismo día de reposo, ¿cierto? Ya. Ese es el objetivo principal. Después, obviamente, hubo un gran cataclismo, porque Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera junto, porque empezaban los poderes a gobernar y a dominar, ¿cierto? Entonces, y sucedió partiendo en Babel, y después viene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos esos imperios que querían, obviamente, gobernar al mundo entero y someterlo a la fuerza. Entonces, para evitar eso, Dios separó los continentes. Y por eso Él, cuando sacó el agua del planeta, uno de los cúmulos de agua, que le llamamos cometas, golpeó la Tierra nuevamente, y de hecho tiene un gran golpe la Tierra de un gran cometa que cayó en la región de México, ahí en el Golfo de México. Sí. Y eso obviamente generó esta gran rajadura que generó el Atlántico. Y uno puede incluso ver en Google Earth, vas a ver las rayas de cómo se movió este continente, y fue dejando rayas ahí en el fondo marino. Entonces ahí, increíble. Y obviamente hoy está frenándose porque están chocando las placas tectónicas, y la placa de Nazca, por ejemplo, se está metiendo en la placa continental americana, y está generando lo que tenemos en Chile, un levantamiento marino, ¿cierto? Y caída también agua, tierra de las montañas, y genera que, por eso que Chile tiene un terreno tan fértil, tierra tan fértil, pero estamos sometidos a grandes movimientos telúricos. No, bueno, para decirle a la gente que estos son fenómenos de cientos de años. O sea, no piense usted que de aquí a 2 o 3 años más puede ocurrir un gran cataclismo. ¿Qué podría ocurrir? O sea, nadie dice que Pero no, el evento catastrófico sucedió, la Biblia lo dice. Si vas a Génesis 10:25, te dice que sucedió en los días de Peleg. Ahí, en esos días, la tierra fue Palak, que significa que se rajó, ¿cierto? Sucedió y rápidamente, y se demuestra eso con los hallazgos arqueológicos de fósiles de animales. Por ejemplo, en Siberia, que ha sido un ambiente siempre consideramos polar, se encuentran animales que son de características tropicales. Por ejemplo, hablemos del mamut, ¿cierto? Se han encontrado en Siberia mamut con pelaje tropical, alimento tropical, palmeras inclusive, pero ¿y cómo puede ser eso? Entonces, la explicación científica es que esto sucedió rápido, no alcanzó a cambiar la flora, ni ellos alcanzaron a migrar ni nada, sucedió en los días de Peleg, como dice la Biblia. ¿Entendés? Claro. Eso de los millones de años, cientos de años, es mentira. Eso no calza con la realidad científica que hallamos en la evidencia arqueológica que se encuentra, Ok. y geológica. Vamos a ir a la siguiente lámina. Me parece
en pantalla. Mire, fíjese, acá es claro, o sea, Jorge, es claro, o sea, un pez se está comiendo otro pez, pero no alcanzó a tragárselo, o sea, no alcanzó a hacer nada. Sucede mucho que hay peces más grandes que se comen a los más pequeños, y en este caso tenemos que fue un aluvión que surgió seguramente en una montaña, se empezó a barrer todo hacia abajo, llegó al final y atrapó a este pez en el acto de alimentarse. Entonces, eso demuestra que fue un cataclismo instantáneo, ¿ya? Okay. Y sucedió no tan solo en una parte, sucedió en todas partes del mundo, se encuentran eventos de esta naturaleza. Y esto se han encontrado arriba de las montañas también, de levantamientos marinos que fueron después. O sea, eso muestra que esas montañas fueron levantadas en algún... O sea, porque obviamente esas montañas, si habían peces en esas montañas, estaban bajo el fondo marino. Sí, porque estuvo un año el agua sobre todas las cumbres, ¿cierto? Entonces... Okay. Se transformó todo, había agua dulce y agua salada, no tan salada del mar, ¿cierto? Sino que después se sala mucho por el producto del barrido de las sales que están en la tierra. Por eso pero una consulta, desde el Pangea, que era de acuerdo al entendimiento que tenemos, era una vasta zona, un solo continente, sin grandes montañas, eran como valles. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a estas montañas del día de hoy? Justamente por la rajadura se generan choques tectónicos. ¿Ya? ¿Cierto? Porque por un lado acá se hunde, ¿cierto? Se desplaza, pero por otro lado está chocando con las placas tectónicas y ahí se levantan. El choque de estas placas tectónicas hace que se levanten y ahí por eso hay cumbres tan altas hoy día. Antes no tienen que haber sido las cumbres tan altas. Yo hice el cálculo matemático y me salía que las cumbres antes del diluvio, de acuerdo con la información que entrega la Biblia, tenían a lo más 3.000 metros. ¿Ya? Okay. Está hecho el cálculo. Vamos a ir a la siguiente imagen. Esta imagen, la verdad que obsérvenla con atención, si se puede acercar al televisor, ¿ya? Porque lo que está viendo a la mano izquierda es como una ladera, ¿ya? Y lo que ve al lado derecho parece que son como cuando los niños, usted está haciendo, usted que trabaja usted trabaja en construcción. Un radial. Un radial, ¿ya? ¿Qué pasa cuando pasan los niños? Quedan sus piecitos Quedan marcados. sus huellas. Pero esas no son huellas de niños, ¿ya? Claro. Jorge. Justamente son huellas de dinosaurio que quedaron ahí impregnadas, ¿cierto? Y cuando yo le pregunto a la audiencia grande, Estado, le pregunto, ¿qué es lo que es eso? La verdad es que los niños siempre aciertan, pero los adultos se confunden. Empiezan a decir, no, debe ser tierra, arena, todo eso. No, le digo yo, no. Y de repente un niño dice, cemento, tío, dice. Y la mamá que está al lado le dice, cállate, niño, ¿cómo se te ocurre? Entonces llega y yo digo, muy bien, el niño acertó, digo. ¿Por qué es cemento? Cemento de tipo Portland, de la mejor calidad. Dice, pero ¿cómo eso? Bueno, eso explica, o sea, lo único que se puede explicar eso es el fenómeno del diluvio. Cuando tú tienes que barrimos todas las cumbres de las montañas, ¿cierto? Y quedan las rocas a la vista, la roca más blanda, sabemos, es la piedra caliza. Yes. Y la piedra caliza es lo que se hace el cemento. Y la piedra caliza no necesita más que agua para volver a solidificarse. Y eso fue la última capa que quedó después que las laderas quedaron limpias de la tierra, ¿cierto? Se deshace la caliza y queda como una última capa, y los animales que iban subiendo no subían porque veían el peligro, subían porque el agua les llegaba al cuello. Por eso que estas huellas no fueron borradas, ¿entiendes? Y fueron pisando ahí y dejando sus huellas marcadas en este cemento que estaba debajo del agua. ¿Y para las eso, laderas? ¿ah? ¿Y las laderas? Y las laderas también, porque para subir una ladera tan empinada necesitaban ellos ir subiendo sobre el fondo que estaba bañado con este cemento. Porque ahí me doy cuenta que hay animales, por ejemplo, hay otras imágenes, pero hay una imagen donde yo me doy cuenta que hay animales de 2 patas y animales de 4 patas. Sí, exacto. ¿Ya? Y todos, y en todas partes del mundo. Estas, por ejemplo, huellas son en Texas, pero hay otras en Chile, en Pisagua, en Chile, también en otros lugares de Chile también hay. Y también hay las mejores son las que están conservadas en Potosí, en Bolivia. Impresionante. Porque en la ladera ahí, e incluso al lado hay una fábrica de cemento, porque Disculpa, ocupan la piedra ¿cuántos metros caliza. está Bolivia de altura? Creo que a 2.000 metros. Sí, eso de estar como a 3.000 metros. Más o 3.000 menos. metros, o sea, Sí. 3.000 metros y huellas como que hubo un diluvio en ese lugar. O es que el agua subió tan arriba o es que los choques continentales levantaron eso. Las dos cosas. Las dos Hay cosas. sectores donde el agua fue la que hizo este fenómeno y en otros lugares donde el levantamiento. De hecho, los salares que vamos a ver más adelante se encuentran en sectores que uno dice, fue porque se levantó el mar, ¿cierto? Y esto era fondo marino y quedó el agua atrapada y se secó, ¿cierto? Pero hay lugares de África donde no hay esa situación. Y sin embargo igual hay salares, significa que entonces el salamiento del mundo o la inundación fue universal y se demuestra científicamente. Bueno, aquí vamos a ver una imagen, la siguiente imagen, un salar, ¿ya? No logro ver porque a esta altura de la vida los ojos empiezan a fallar,
Es el salar de Maricunga, creo. Sí, Maricunga. O Uyuni, claro. ¿Dónde está eso? Eso está en el norte de Chile, cerca del lado de Copiapó, arriba, ¿Ya? creo, o antes, un poquito antes. Y obviamente este salar es donde es una superficie cóncava, ¿cierto? Que no tiene fugas, entonces se evaporó el agua y quedó el mar que había ahí, quedó depositado en grandes salares de acumulación de agua. Importante eso. De hecho, por ejemplo, las sales de litio también tienen el mismo comportamiento. Exacto. De hecho, el salar tiene todos los componentes que tiene el mar y una de las componentes importantes para nosotros hoy día es el litio. Ok. O sea, Me salta una duda. Digamos. Pastor, en los tiempos, porque igual a la gente tiene que entender, porque yo creo que le pasa lo mismo que a mí, porque según la ciencia dicen que los dinosaurios estaban antes de que todo esto pasara. Claro. Entonces, se están refiriendo a que en el diluvio pasó todo esto. Exacto. sí. En el diluvio sucedió todo esto, se acumularon las sales, los dinosaurios fueron extinguidos, la mayoría de ellos. Claro, porque hay una parte cuando Eran contemporáneos. Uno escucha las prédicas de muchos años atrás. Entonces se decía, cuando Satanás fue lanzado a la tierra, entonces dicen que ahí fue donde pasó todo esto y desaparecieron. Y hay un enredo. Claro Y entonces uno escucha ahora. Y justamente, o sea, yo creo que el gran problema, ¿sabe cuál es? Que toman el inicio de Adán y Eva como que fueron los primeros hombres en la tierra. Es que lo que pasa, hermanos o pastores, es que la mecánica que debemos utilizar es usar la Biblia como base científica y después hacer ciencia. Cuando uno lo hace al revés, uno empieza a acomodar la Biblia y ya no le calzan las cosas. Por ejemplo, muchos dicen, no, que eso es alegórico. Bueno, si eso es alegórico, entonces Cristo estaba mintiendo porque Cristo los refiere como personajes reales. Habla de Adán, habla de Eva, habla de Moisés, habla del evento del diluvio. Entonces uno dice, ¿y cómo entonces? ¿No? Entonces, si destruimos esta verdad, destruimos toda la Biblia. La Biblia es perfecta y maravillosamente exacta. Y es un libro de carácter científico que hay que considerar, hay que valorar. Y si no lo hacemos, entramos en esa confusión. Encontramos problemas, por ejemplo, los científicos. Hablé yo de Alcubierre, que lo tengo en un video muy bueno, donde él habla y reconoce que los científicos más de 50 años están totalmente confundidos y no pueden explicar la incongruencia que hay entre la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad, con la mecánica cuántica. Y que no pueden explicarlo y no calza. Entonces algún científico aparecerá en el futuro que lo pueda explicar. Con la Biblia se explica perfectamente. ¿Entiendes? Yo tengo la explicación. Algún día lo vamos a ver. No, sí lo vamos a ver. De hecho, vamos a tener un segundo programa de esto también. Vamos a la siguiente lámina. Este otro salar. Este es, usted lo conoce mejor, pero el salar de... Esto ya es debe ser el salar de Bolivia. Sí, Potosí. No, Potosí claro, en Uyuni. Claro. Ya. Y la siguiente lámina, este otro salar. Eso en África. Este en África. Donde no hay choque tectónico. Está al medio de África. Hay varios salares al medio de África donde dice, bueno, ahí no hubo levantamiento marino. Entonces, ¿cómo se explica que hay salares acumulados en esas tierras? Claro. ¿Cierto? La única explicación es que hubo un diluvio universal. ¿Cierto? Okay. Y ese diluvio universal, cuando se secaron las aguas, quedaron atrapadas en sectores cóncavos como este, que es en África, al medio de África. ¿Cierto? Un diluvio universal. Claro. Entonces, la única explicación, aquí no hay levantamiento tectónico. ¿Cierto? Como uno dirá, no, esto es levantamiento tectónico que acumuló esas aguas que eran marinas y... No, pero aquí no hay. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos. Ok. De conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Radio TV, música, recuerdos
y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Bueno, mientras ustedes estaban ahí, probablemente sirviéndose un cafecito, aquí teníamos una conversación, dudas, por ejemplo, que tenía nuestro pastor Johnny. Primero, o sea, lo hice adrede, en realidad. Lo traje sin saber de lo que era el tema. ¿Y lo hice para qué? Para que pudiéramos tener una persona que sin saber venga a las preguntas que él estaba haciendo. Y esto es una pregunta muy interesante. Por favor, quiero que la diga para que los hermanos también la vean, los que están escuchando. Que yo le preguntaba al pastor Jorge, porque la ciencia siempre muestra que los dinosaurios existían 5.000 años antes de que todo esto... Cientos de millones de años antes, dicen. Claro. Sí, Millones de años. millones antes. Pero el pastor, él está explicando que esto fue en el diluvio, Contemporáneo desapareció todo. de la o sea humanidad. que en el tiempo de Noé sí habían gigantes, sí habían dinosaurios. Exacto. Entonces uno queda sorprendido. No, Claro que sí. no hay La verdad es palabras. que las evidencias geológicas y arqueológicas confirman la Biblia 100%. No hay forma. Y no hay ninguna evidencia científica que confirme lo contrario, que confirme el ateísmo, que confirme la evolución. No hay ninguna. Hay aparentes, algunas que las tratan de acomodar, por eso que le siguen llamando teoría de la evolución. Entonces, bueno, yo digo, hace mucho tiempo yo tengo acuñado algo. Yo digo que para creer, para no creer en la Biblia, hay que tener más fe. Amén, exacto. Porque tiene que sustentarse sobre nada de evidencia. Bueno, lo mismo que pasó con Anthony Flew. Anthony Flew, él vio que hay congruencia, ¿cierto? Lo mismo que ha pasado con muchos científicos. Me acuerdo, una tía me contó de Nietzsche. Nietzsche, Yeah. que escribió tanto sobre ateísmo y otras cosas. De repente, al final, se queda mirando un caballo y se dio cuenta a lo mejor de la simetría que tiene un caballo, ¿cierto? Que el lado derecho igual que el izquierdo, empezó a mirarlo y dijo, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Dijo. Esa fue una de sus últimas exclamaciones. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno se da cuenta que en realidad no tiene explicación. ¿Por qué tenemos tantas simetrías en el cuerpo? Cuando el hombre hace algo, un auto lo hace simétrico también, ¿cierto? Sí. Con un foco derecho, un foco izquierdo, ruedas derecha, izquierda. Entonces, lo mismo. Algunas cosas son distintas porque el manubrio no puede estar en ambos lados, ¿cierto? Claro. Pero sí es lo mismo que el hombre, ¿cierto? Nosotros tenemos un corazón, ¿cierto? Cargado para el lado izquierdo, etcétera, pero tenemos muchas simetrías y eso no tiene explicación. No tiene explicación. Vamos a la siguiente lámina. Ahí estamos viendo un poco lo que nos muestran esas huellas. Sí. ¿Ya? Bueno, científicos han demostrado que en realidad ese animal, cuando dejó esas huellas porque iba nadando sobre un agua, ¿cierto? Iba nadando y el fondo, que era ese lodo de cemento, fue rasguñado por él y dejó esas huellas. Es la única explicación científica, ellos lo dicen. Y para mí, Y están por tanto trabajando para tiempo que nosotros. duró el agua, ¿no es cierto? Se puso blando el terreno por tanto tiempo que duró el agua. No. ¿No? Fue el cemento que cayó de las montañas, que fue la última capa que se depositó ahí. Entonces estos animales, para poder sobrevivir, subieron y algunos ya no les alcanzaba, entonces iban nadando o rasguñando el fondo y dejaron esas huellas. Eso demuestra que iban huyendo producto que las aguas les llegaba al cuello, ¿cierto? Y eso, las huellas que dejaron en ese cemento han perdurado hasta el día de hoy porque es un cemento de mejor calidad, que les digo yo, que es la única forma de hacerlo. Y por eso es que dejaron esas huellas y demuestra que en realidad el fenómeno del diluvio fue universal, porque eso se encuentra en varias partes del mundo también. Ahora, mire, ahora, hermano, si usted está en su asiento, fírmese, porque lo que vamos a empezar a ver ahora, de verdad que es impresionante. Impresionante. Mire, la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, ahí tenemos una huella de un ser humano gigante, ¿cierto? En el mismo lugar donde se encuentran las huellas de los dinosaurios. Incluso hay huellas de dinosaurios que el ser humano tiene la huella, como está acá, La siguiente imagen, y que por favor. está pisando al interior de la huella de
de un dinosaurio, de Tiranosaurio Rex. Es una mujer que iba caminando, parece, o amarrada para que la tirara este animal, porque cuando vienen aluviones en contra, la única forma de salvarse es sujetarse a bestias gigantes. Porque mientras más grande la bestia, menos es arrastrada por las aguas. Consulta, la imagen que vimos anterior ya era una huella obviamente gigante. Sí. Y tú dices que es una huella de mujer. Sí. Por la forma se deduce que es de mujer. Ok. Porque la mujer tiene el pie más delgado, no es como el hombre que lo tiene Estamos más. hablando que la mujer y el hombre tenían, pues ya estamos hablando de una huella de un hombre anterior y esto es una huella de mujer. Estamos hablando de personas, de seres que por la proyección, ¿cuántos metros? ¿3 metros? Bueno, de 4 acuerdo metros, con los cálculos, medían sobre 4 metros. Sobre 4 metros. Sobre 4 metros. De hecho, yo hice todo un análisis de las huellas que se encontró. Una de las más grandes, en la que se encuentra, que la vamos a ver después, se encuentra en África, en Polusi. Esa huella es para una persona que tenía por lo menos cerca de 5 metros de alto. ¿Entiendes? Tengo una consulta, Jorge, porque la Biblia habla de gigante en el tiempo de David. De hecho, él mató los 5 gigantes. Tenía que había. como 3 metros 10 el 3 metros gigante. 10 aproximadamente, 3 metros 80. De hecho, una de las cámaras era como 4 metros. ¿A qué crees tú que era? Porque hay una película donde tratan de meter que un gigante sobrevivió en el diluvio y eso no es así. Aquí se pudo ver que existiera personas de ese nivel de altura. El tamaño viene determinado por el estilo de alimentación también y muchas otras cosas. Y obviamente en la región de la zona de Palestina, Israel, hay muy buena tierra. Muy buena tierra. Y justamente estos gigantes eran del sector de Hebrón, aproximadamente, que tienen muy excelentes tierras. ¿Entiendes? Por eso decían se alimentaban muy bien y por eso llegaban a ser gigantes. Por eso decían los espías que mandó Moisés, decían, Claro. nosotros somos como langosta, Exacto. son gigantes. Exacto, porque la mejor tierra, de hecho me acuerdo en Australia, un primo que yo vengo de Belén, y mis primos de Belén, que vivían en Jerusalén, me decían que en Israel tenían la mejor fruta, decían, no, la mejor del mundo, yo les decía, no, en Chile, y discutíamos. Claro, cuando viajé allá me di cuenta que no tienen comparación, son las dos excelentes calidades de fruta, porque tenemos la mejor tierra acá, por el levantamiento marino que les hablaba delante, y en Israel es por la acumulación también de las distintas tierras que se acumulan en ese sector. ¿Cierto? Y tienen muy buenas. De hecho, el Mar Muerto está lleno de sales minerales que son muy ricas. Y esas sales minerales tú las puedes usar para fertilizar también. Ahora, te hago una consulta. Hay un tema que es importante entender, ¿ya? Que la altura de los animales tiende a tener relación con la cantidad de vida que tienen. O sea, los animales más pequeños tienden a vivir menos. O sea, el que tiene perritos, por ejemplo, se da cuenta que los perros chicos duran 2-3 años, los perros grandes duran 14 años, 13 años. ¿Ya? Entonces, la naturaleza muestra eso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos seres, por ejemplo, de una altura de 4 metros, tienen que haber tenido una extensión de vida mucho más grande que la nuestra. Claro que sí. La Biblia lo dice que los hombres vivían más de 900 años. El caso de Matusalem, que es el más longevo que habla la Biblia, vivió 969 años, casi 970 años. Y eso, incluso el nombre Matusalem, significa el día que él muera será. Y justamente el año en que se refleja en la Biblia, uno lo posee los cómputos, que murió Matusalem, justamente fue el año del diluvio. Quiero hacer una aclaración de esto, porque puede que a lo mejor algunos todavía no entiendan lo que estás diciendo. O sea, lo que tú estás diciendo es que cuando hablamos de Noé tiene que haber medido como 4 metros. Más o menos, quizás más. O a lo mejor más. O sea, estamos hablando que de todos los personajes bíblicos, Adán, Eva, todos los que nosotros vemos antes del diluvio, eran personas que tenían la altura sobre muy altos. Muy y de altos, hecho, después sí, Abraham también tiene que haber muy alto. Hemos encontrado la tumba de ellos, la cueva de Macpela, la encontramos. ¿Ya? Y hay féretros gigantes, ¿cierto? Con doble almohada, porque la costumbre de ellos era sepultar a la pareja matrimonial juntos. 3 féretros gigantes con doble almohada. Estaba enterrado Abraham con Sarai, estaba enterrada Rebeca con Isaac, estaba enterrada Lea con Jacob. ¿Entiendes? Okay. Los 3 personajes bíblicos. Raquel fue enterrada en Belén. También encontramos dónde está la tumba, que es un secreto especial que tenemos. ¿Entiendes? Ok. Está bueno, vamos a la siguiente imagen. Ahí estamos viendo una imagen, que aparezca en pantalla, pero estamos viendo, para que usted se dé cuenta del tamaño de la imagen, ese es un pie de una persona. Exacto. La huella dejada también, y fíjese que tiene incluso el barrido que hace uno cuando mete la pata en el lodo, ¿cierto? Un lodo de cemento, Sí. cemento teñido con tierra, ¿cierto? Levantaron ahí y obviamente dejó ese montículo de la parte superior. Se ven los dedos claramente. Y se nota ahí que hubo alguien que después eso se movió seguramente y se levantó de esa forma,
pero es una huella gigante, que incluso piensan que la huella de los dioses, dicen, y dejan ofrenda a la gente ahí. Eso está en África, en Polusi. Sí. Y estas personas hablan y narran todo impresionante. Dice, antes, ¿verdad?, que hubieron gigantes. Dice, hablan de cientos, ellos quieren son millones de años atrás, pero no, la Biblia dice que solamente son miles de años atrás nomás. O sea, esa persona que está ahí es una persona normal, para que lo vean bien, no es un enano, no es una persona de raza pequeña, es una persona normal, probablemente 1,70 m. Yo diría un poco menos porque la altura de eso hicimos la medición y corresponde a una persona por lo menos de 5 metros de alto. 5 metros de alto. 5 metros de alto. Perfecto. La siguiente lámina. Esa es una falange. Una falange. ¿De hombre o de mujer? De hombre. De hombre. ¿Ya? Pero corresponde a una persona que tendría por lo menos más del doble el tamaño de una persona normal. Si la comparas por tamaño, es más del doble del tamaño de una persona corriente actual, ¿cierto? Claro. Entonces Mucho. ya esa tendría por lo menos unos 3 metros de alto, diríamos, o más, que esas 4 metros. Yo diría que más, porque la verdad que Sí. si uno ve la extensión que hay, ese hueso es prácticamente el doble, pero no necesariamente la altura tiene que ver con el hueso del dedo. También, claro. Se debe ser fácilmente los 4 o 5 metros. Pastor, ¿y por qué la Biblia habla, dice en el libro, en el Génesis dice que habían gigantes y no se refiere a nada más? No, dice, había gigantes antes y después. Claro. Pero ¿y por qué desaparecen? Sí. Justamente por la debilitación de varias cosas. Uno, la tierra estaba protegida, antes del diluvio estaba protegida por una capa de una canopy. No te adelantes porque eso lo tenemos para el final. Bien. Entonces había unas condiciones especiales para la vida y además había nutrientes muy bien conservados. De hecho no llovía, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque bajaba un vapor que irrigaba. ¿Y por qué no llovía? Porque las sales minerales son solubles, ¿cierto? Y las sales al ser solubles se iban a ir al mar. Entonces para que eso no sucediera, se irrigaba con un vapor. ¿Entiendes? Entonces las sales mantenían donde mismo. Y por eso que la tierra perdió su salinidad por las lluvias después, y por eso que hoy día tenemos alimentos que son desabridos y tenemos que echarle sal a la fuerza. Antes no, venían con su sabor especial. Hay una teoría en el mundo, me refiero, ¿ya? De que antes los mares no eran salados. Exacto. ¿Ya? No eran tan salados. No eran tan salados como ahora. O sea, la salinidad tiene que ver en directa relación con las lluvias. Exacto. Eso quiere decir que las sales, o sea, voy a poner, si pudiéramos, no creo, pero si esta tierra durara de 1000 años más, no tendríamos ningún mineral en la tierra. Claro, exacto. Va a estar millones de años para que se hubiese acabado toda la fertilidad de la tierra. Claro. Porque todo se barre hacia el mar. Las sales son importantes para la salud y para la alimentación, la dieta. De hecho, el Mar Muerto tiene acumuladas sales ahí. ¿Por qué? Porque es una parte muy baja, dentro de lo más bajo del mundo. Tenemos 400 metros bajo el nivel del mar. Y está asfaltado, digamos, no tiene escapatoria esa agua. Entonces la única forma, vía de escape es la evaporación. Y por eso que tiene sales ahí llenas de sal. De hecho, tú tocas y después metes la mano y sacas sales con el puño. Vamos a la siguiente imagen. Esta imagen es impresionante. O sea, una cosa es ver una falange, pero una cosa completamente distinta es ver un hueso de un fémur humano. Y esa persona que está ahí, yo calculo que debe tener 1,70 m, 1,60 m. ¿Ya? Sí. O sea, 1,60 m, esa falange debe ser prácticamente 1,40 m. Ese es un fémur, claro. Fémur, ¿ya? La siguiente imagen, por favor. Ahí cuando lo proyectas, llega justamente a una persona sobre los 4 o 5 metros. ¿Entiendes? Cuando proyectas ese fémur. Esto fue encontrado en Turquía también. Y los tipos dicen que obviamente cuando hacen réplicas de esto y lo tratan de proyectar, es para una persona gigante. Y la Biblia dice que antes del diluvio y también después del diluvio habían gigantes, porque la estatura fue disminuyendo gradualmente, ¿cierto? Hasta que llegamos al tiempo de la esclavitud en Egipto, donde obviamente ya tenían un tamaño muy pequeño, eso porque se alimentaban más mal, pero los que vivían en Canaán, que tenían las mejores de las tierras, seguían alimentándose bien, como especialmente la familia de Anak, dice que eran los gigantes de Anak, que vivían en Hebrón, en ese sector. Y ahí estaba Goliat también, que era uno de sus descendientes. ¿Entiendes? De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? Cuando uno ve la Biblia, el Antiguo Testamento, los israelitas muestran una contextura física que no tiene nada que ver con los israelitas de hoy. O sea, los israelitas como que disminuyeron de tamaño y cambiaron su morfología. O sea, algo pasó, no sé si habrá sido... No así con todos. ¿Eh? No así con todos. De hecho, la familia divina, me refiero a Jesús mismo. Acuérdense que Saúl
era también muy alto. Dice que el más alto en su tiempo le llegaba al hombro, ¿cierto? Entonces tenía que haber sido muy alto. Y también David se puso sus ropas. Entonces David también tiene que haber sido muy alto, porque se puso las ropas y los escudos, ¿se acuerda? Y era niño. Tenía 17 años. Entonces, sí tiene 17 años y ya uno tiene llegado a la altura máxima, pero tiene que haber sido con carita de niño, ¿cierto? Porque lo encontró, lo menospreció Goliat, pero tiene que haber tenido por lo menos sobre los 2 metros de alto, David, ¿cierto? Y Saúl también, sobre los 2 metros de alto. Yo tengo parientes en Belén que son muy altos, ¿cierto? Y tienen una longevidad y mucha salud también. Y eso, y además son de hermosos ojos. Tengo sobrinos ahí que tienen ojos maravillosos, porque la Biblia también coincide con eso. Y también se da el caso de Lea, que también heredó a la zona y también tienen ojos toscos. Okay. Entonces uno encuentra las dos expresiones allá. Mira, la siguiente lámina, esta es una muestra de referencia, ¿ya? De una persona, la siguiente, por favor. Esa es la anterior, la siguiente, esa misma. Animales. Que comparado con una persona de 1,80 m, 4,20 m, llegaban, porque una persona de 1,80 m, un dinosaurio era gigantesco. Exacto, éramos con un ratoncito al lado de un Como un dinosaurio. ratón, pero Pero mirado también era 4 metros. grande. Claro. Mira, y eso demuestra que la misma relación que tenemos hoy día con los elefantes era más o menos parecida a la relación de los animales gigantescos que habían antes con el hombre anterior. Y esta otra imagen, la siguiente imagen, por favor, ya. Esto es como. Yo me imagino, la siguiente imagen. Me imagino que ese tiranosaurio Rex, cuando era un poquito más chico, era como un perrito. Era una mascota. Seguramente, claro. Seguramente, por el porte. O sea, cuando uno lo ve de esa manera, la proporción, no es que fueran animales gigantes para esas personas. O sea, no es que el mundo era tremendamente inhóspito, ¿no? Como se imaginan hoy día, que Claro. con hojitas tapándose las partes y haciéndose cuchillos de... Además que tenían tecnología, y de hecho la Biblia habla de Nimrod, como el admirable cazador que se opuso a la voluntad de Dios de conservar estas especies ¿Ya? y las eliminó. ¿Entiendes? Eso es lo que se deduce de la Biblia. Y de hecho, estas especies, hay 2 especies que se mencionan en el libro de Job y se describen. Uno es el Leviatán y otro es el Behemoth. Behemoth. El Behemoth, por la descripción, se sabe que es el brontosaurio. Y el Leviatán tiene que ser el tiranosaurio Rex, porque se ha descubierto que podría él, por la digestión de los hidratos de carbono, tirar metano por su boca, y encontraron platino en sus dientes, que ese es un encendedor natural del metano. O sea, lo enciende en forma instantánea. Entonces podría haber sido eso que era el dragón de la antigüedad. Y no se confundan con la alegoría que habla Isaías sobre el Leviatán, diciendo que es una serpiente tortuosa, porque en realidad, como esta era la principal bestia creada por Dios en la tierra, ¿cierto? Aparte del hombre, entonces también en el cielo estaba el principal ángel que tiraba fuego por su boca, que era la mentira que hacía Satanás para engañar a las huestes angelicales. Entonces ahí está haciéndose una alegoría, no es la descripción del animal. La descripción del animal está en el libro de Job, 40 y 41. Ok, vamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a ir al principio. O sea, antes lo que vimos Bien. fue el mundo antediluviano, pero ahora vamos a ver la situación de la Tierra cuando fue creada. Jorge, ¿qué imagen es esa? Bueno, aquí tenemos el mundo cuando fue creado por Dios. Dice que el espíritu, cierto, se movía sobre la faz de las aguas. No habían continentes todavía. Entonces eso demuestra que había una interesante porción de agua que cubría todo y no había cúmulos de tierra donde se formaban los continentes. Después Dios separa, ¿cierto?, a las aguas y se logra lo que viene en la lámina La siguiente. siguiente imagen, y aquí esto es impresionante, o sea, porque de hecho la Biblia dice esto. O sea, esto que está aquí está sacado obviamente del contexto bíblico. ¿Ya? Exacto. Porque dice que separó las aguas y a las de arriba le llamó cielos y a las de abajo le llamó mares. Claro. O sea, las aguas por sobre los cielos. Y dice cielos en plural, y justamente se demuestra que hay distintas químicas en las, digamos, los cielos que tenemos cercanos a la Tierra, y por eso que le llaman de distintas formas. Entonces son cielos en plural. Y sobre estos cielos, ¿cierto?, Dios puso la mitad de las aguas, porque cuando Dios divide y nos da proporciones es porque dividió en partes iguales. Entonces yo asumo eso, y entonces la mitad de los mares fue llevada por sobre la atmósfera. Y eso es lo que se generó como una canopy que rodeaba toda la Tierra. Pero después, cuando Dios crea el cuarto día, crea el Sol, la Luna y las estrellas, el efecto gravitacional hizo que estos se formaran como anillos, como lo tiene Saturno, que son cúmulos de hielo en estado sólido, agua en estado sólido, hielo. ¿Y para qué sirve eso? Justamente lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bueno, ahí creó una atmósfera ideal para la vida, ¿cierto?
¿Ya? Digamos, la siguiente lámina. Ah, ya sé lo que estás buscando. Voy a adelantar un poquito. ¿Ya? No, perdón. Siguiente lámina, por favor. Un continente, ¿cierto? Sí. Donde era el Pangea, que nosotros conocemos hoy día, y está demostrado científicamente que era un continente, y la Biblia habla de un continente, una tierra y mares alrededor. Justamente es lo que se ve ahí. La siguiente lámina. Y, Este eso, efecto- y la radiación nociva que viene principalmente del centro del Sol, porque son los rayos nocivos que nos dañan hoy día, nos perjudican y nos envejecen prematuramente porque afectan nuestra genética humana y la genética de todas las plantas y de los animales. Entonces, esos rayos nocivos eran frenados por esta canopy de agua. Estos son los rayos hielo. UV. Esos son los rayos, más que los UV. Hay ¿Ya? otros rayos más nocivos todavía. Ok. Eso Eso- quiere decir que en ese tiempo no necesitaban bronceadores Claro. y protectores de piel. Exacto, no había ninguna cosa. Y además cuando miraban al sol, no veían un sol desnudo, sino que veían una especie de tubo fluorescente porque Siguiente lámina. pegaba en el cúmulo de agua. Entonces era algo especial, por eso que podían mirar al La sol sin siguiente problema. lámina. Hoy día miramos y tenemos problemas. Eso fue lo que pasó en el diluvio, ¿cierto? Que ahora se corrompió esa capa protectora y se obviamente invadió la Tierra con nuestros rayos nocivos. Y eso nos envejece prematuramente. ¿Y qué hizo Dios? Sacó esa agua que había por sobre la Tierra, la sacó del planeta. Ok. Y- La siguiente lámina, por favor. Y eso bombardeó todos la Luna. Por eso que tiene tantos bombardeos de cúmulos Bien, de que estamos impactos. contra el tiempo, Ok, la vamos. televisión es contra el tiempo. Esto que está acá, ya, los que ustedes nos vean son aros, o sea, son destellos de radiación de aros de polonio, produce una explosión. ¿Ya? Estos dura menos de 3 minutos. Lo que está mostrando esto, y estos se encontraron en las rocas basales. ¿Ya? Claro. Entonces, lo que muestra esto, que hubo un enfriamiento instantáneo en las rocas basales. Más que eso, demuestra creación instantánea, sí, porque para cuando tú tienes que hacer un cristal de roca, se requiere mucho tiempo. ¿Ya? Yo he hecho cristales y se demoran meses, a veces en cristales muy pequeñitos, pero para hacer cristales, por ejemplo, de cuarzo o de lo que se encuentra acá, se requieren millones de años y de mantenerlo a mucha alta temperatura. Por eso que los científicos dicen, tenemos millones de años. Pero hay forma de hacerlo mucho más rápido, que es la sonocatálisis. Y Dios creó la Tierra con el poder de su palabra, el sonido, ¿entiendes? Ya. Se puede hacer. ¿Me muestra la siguiente y la imagen? forma y esto quedó atrapado, la forma para demostrarlo es que estos ánulos de siguiente? polonio se encuentran justamente en estos cristales. Los ánulos de polonio, para que se hayan formado, si la Tierra, si esto hubiera sido cristalizando lentamente en años, se habrían corrido, habrían quedado distorsionados, Disculpa, pero están perfectamente conservados. La huella que está al medio ya es de un aro de polonio que tiene una vida media de 164 microsegundos. Eso quiere decir que eso fue prácticamente instantáneo, quedó ahí Instantáneo. solidificado. Y quedó atrapado en el cristal de roca. Entonces el cristal de roca también fue creado en forma instantánea, no hay otra explicación. Si Eso el le cristal de llaman- roca A hubiese eso le requerido llaman años, eso habría... le llaman la huella de Dios. Exacto. Eso demuestra creación instantánea. Robert Ya. Gentry lo publica eso muy bien en su libro y lo presentó en un simposio, en una presentación en la Universidad de Nashville, Tennessee, y llegaron geólogos tratando de contradecirlo y se iban con el rabo entre las piernas. No pueden contradecirse. Esto demuestra creación instantánea a toda prueba, ¿cierto? Ok. Estamos ya en el tiempo, me avisaron que debe quedar un minuto ahora. Bien, ¿ya? bien, bien. Así que vamos a empezar a despedirnos. Bien. Jorge, te agradezco tu Gracias a visita. ustedes. Espero tenerlo más seguido, porque hay muchos cuando temas más guste. que tenemos que ir. Con Jonathan nos vamos a ver más seguido, vamos a empezar a venir constantemente, así que despídese, tenemos un minuto, despídase rapidito. Bueno, que el Señor les bendiga. Aquí parece que han pasado 15 minutos. Fue una tremenda bendición todo lo que pasó ahí en este momento. Y bueno, no se pierdan este programa y los que vienen. Amén. Amén. Y esperamos tener a nuestro pastor pronto, Jorge. Jorge. Bueno, sí, estamos para servir y obviamente lo importante es que tú, profesional o estudiante, ¿cierto?, creas que la Biblia es la palabra de Dios y la tomes en serio, porque verdaderamente lo es y hay ciencia que lo demuestra y podemos compartir ese material. Les Amén. agradezco por la oportunidad. Ahora, si ustedes quieren que quieren conocer más sobre esto, pueden invitarnos. Hay un número de WhatsApp, también tenemos nuestro correo electrónico y podemos hacer visitas para poder. Y de hecho hay cosas más interesantes que esto también. O sea, Estamos para servir. esto es una parte. Y créeme que esto es una parte. Hay cosas mucho más interesantes y más profundidades que podemos ir viendo. Y no se cobra, es gratuito. Y no se cobra. De hecho, incluso en algún momento vamos a hablar sobre la expansión del universo, ¿ya? Amén. Es un tema apasionante también.
Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y estaríamos encontrándonos ya la próxima semana. Que tengan un bonito día y que sean muy bendecidos.